Bien, vamos a checar algunos problemas que se parecen bastante a los que normalmente ponen en el examen con IPEMS. Más como repaso, ¿ok? Así que bueno, tenemos este primero que dice, ¿cuál es el ancho del río? El ancho del río es este valor de X, ¿ok? Después está poniendo aquí como unas líneas punteadas. Y nos están diciendo que esto mide 30 metros. Esto es un triángulo, por así decirlo, que de altura, que es lo que yo quiero saber, mide X, ¿ok? Esta X de acá. Y de base, esta base de acá mide 30 metros, ¿ok? La hipotenusa, esto de acá, no sabemos cuánto mide, pero eso no nos interesa mucho, ¿ok? Muy bien. Y después nos están poniendo otro triángulo como referencia, que sería este de acá. Tiene de base 20 metros, acá lo tengo, 20 metros, y de altura 26 metros, ¿ok? 26 metros. Igual de hipotenusa, no sé cuánto tenga, no sé cuánto mida esta línea de acá, pero ahorita eso no me interesa, ¿ok? Muy bien. Yo lo único que tengo que hacer es sacar el valor de X. Vamos a hacerlo como hemos estado haciendo con regla de 3, ¿ok? Supongamos que esto vale 30, ¿ok? La base del triángulo azul, que de hecho lo voy a poner azul, mide 30. ¿Y cuál es la base de mi triángulo chiquito, de mi triángulo verde? 20, ¿no? Así que 30 es a 20. Muy bien. Del lado izquierdo estoy poniendo los valores del triángulo azul, ¿ok? De este triángulo de acá. Muy bien. Y yo quiero saber el de la altura, así que le voy a poner que es X. X es igual a, ¿cuánto mide la altura de mi triángulo pequeño? 26 metros, ¿ok? Le voy a poner acá. 26 metros. Muy bien. Y simplemente es regla de 3, ¿ok? Yo simplemente tengo que multiplicar, de hecho lo voy a poner de color naranja, 26 por 30, y si hacemos la operación, esto nos da 780, ¿ok? 780. Y ahora bien, ya multipliqué en diagonal. Ahora solo me falta dividir con este 20. 780 entre 20, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto nos cabe el 20 en el 78? 3. ¿Cuánto nos sobra? 18, 180. ¿Cuánto nos cabe el 20 en el 180? 9. Y listo. 39. Ese es el valor de X. Esta X de acá, la altura de mi triángulo azul, de este triángulo de acá, que es lo que yo quería saber, mide 39 metros, ¿ok? 39 metros. O sea que el ancho del río es 39. Esta X de acá mide 39. Simplemente como lo hemos estado abordando, juntar lados con lados. Yo junté 30, que es la base de mi triángulo grande, este triángulo de acá, con 20, que es la base de mi triángulo pequeño, de este de acá. Muy bien. Y después junté la altura de mi triángulo grande, que es el ancho del río, el que yo quiero saber, X, con la altura de mi triángulo pequeño, este 26 de acá. Y listo. Simplemente hice regla de 3. Siempre que se nos presente este tipo como que dibujos, que fue como si fuera una palomita, esto de acá, es lo mismo. Es simplemente hacer regla de 3, sacar las medidas de los triángulos y listo. Bien, vamos con mi segundo ejercicio. Dice, si el ángulo C mide 35 grados, este de acá mide 35 grados, ¿ok? Y el ángulo B es recto. ¿Qué significa cuando un ángulo es recto? Que es de 90 grados, ¿ok? Aquí le voy a poner 90 grados. Muy bien. Entonces el ángulo A medirá, es bastante sencillo. Aquí simplemente hay que recordar que todos los triángulos tienen 180 grados internos. ¿Esto qué quiere decir? Que si acá mide 35 y acá mide 90, si yo sumo 35 más 90, ¿cuánto me da? 125. Y como ya lo dijimos, todos los triángulos tienen 180 grados, ¿ok? Así que si yo resto 180 menos 125, ¿cuánto me da? Obviamente me da que es igual a 55. Ahí está, 55. Eso quiere decir que el ángulo A mide 55 grados. Aquí simplemente recordar que todos los ángulos, perdón, que todos los triángulos tienen 180 grados internos, ¿ok? Muy bien, vamos con mi último ejercicio. Dice, una empresa de investigación privada aplicó una encuesta a 200 familias, de las cuales 32 dijeron tener un hijo, 52 dos hijos, 58 tres hijos, 25 cuatro hijos y 35 o más hijos. La pregunta es esta, ¿cuál es la probabilidad de que una familia escogida de la encuesta al azar tenga lo más tres hijos? O sea, que tenga máximo tres hijos. Muy bien, vamos a checar esto de acá. Los números azules es la cantidad de hijos y los números naranjas la familia que tienen esos hijos. Es decir, que 32 familias tienen un hijo, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, como máximo nos están pidiendo que tengan tres hijos, todavía podemos entrar uno y dos.
¿Por qué? Porque todavía no alcanza el máximo de 3, ¿verdad? Y obviamente 3. 3 es mi máximo. Así que yo tengo que sumar. ¿Sumar qué? Las familias que tienen un hijo, es decir, 32, más las familias que tienen dos hijos, 55. 55 más 32, lo voy a anotar acá, me da 87, ¿ok? 87. Y por último, sumar las familias que tienen tres hijos, que es la cantidad máxima que me están pidiendo, ¿ok? Así que simplemente hay que sumar 87 más 58. Ahí está. Y la suma nos da 145. Volvemos a repetir de dónde salió, de sumar la cantidad de familias que tienen un hijo, la cantidad de familias que tienen dos hijos y de las que tienen tres. ¿Por qué cuatro ya no? Porque simplemente nos están pidiendo que tenga a lo más tres hijos. Muy bien. Entonces, a ver, 145. ¿Eso para qué me sirve? Vamos a checar. El estudio se hizo a un total de 200 personas, ¿ok? Lo voy a anotar acá abajo. 200 personas. Y como estamos hablando de probabilidades, o de porcentajes más bien, podemos decir que 200 personas representa el 100%, ¿ok? 200 es el 100%. ¿Por qué? Porque es el número total de personas que se encuestaron. Muy bien. Y luego 145, que ya quedamos que es la suma de sumar las familias que tienen uno, dos y tres hijos. 145 es lo que yo quiero saber. Quiero saber ese porcentaje, por así decirlo, pero como no lo sé, lo voy a llamar X. Muy bien, simplemente regla de 3, multiplicamos 145 por 100, bastante fácil, simplemente le vamos a agregar dos ceros a 145. 1 y 2, ahí está. Como ya multipliqué en diagonal, simplemente me falta dividir. ¿Dividir qué? Este 200. Este número de acá, 14.500, lo tengo que dividir entre 200, ¿ok? Muy bien. Realizamos la operación y nos daría que es igual a 72.5, ¿ok? Así que X es igual a 72.5. Y listo, ese sería mi resultado. Esa es la probabilidad de que al escoger una familia al azar, se escoja una que tenga lo máximo tres hijos, ¿ok? Se puede escoger una que tenga un hijo, otra que tenga dos hijos, u otra que tenga tres. Va a haber una probabilidad de 72.5%. Simplemente hicimos regla de tres.